bienvenidos una vez más a Sin Límite de Tiempo, una esquina para rudos y técnicos. Amigos míos, sean bienvenidos una vez más a el espacio dedicado al deporte espectáculo de la lucha libre sin límite de tiempo. Hoy, fresca mañana de enero y con un frío bastante sabroso. Damas y caballeros, el día de hoy traigo un tópico cuanto menos interesante, una de esas casualidades, coincidencias de nuestra bendita lucha libre, que como amamos nuestra bendita lucha libre, que el día de hoy vale la pena comentar. Y es que, como lo anticipábamos en ediciones anteriores de este programa, el pasado 2 de enero se llevó a cabo el evento de Sin Salida, uno de los grandes cañonazos del 1 de enero del Consejo Mundial de Lucha Libre, evento característico por esa infernal jaula en la cual los grandes se juegan la vida, donde máscaras y cabellos están en juego y un sacrificio es reclamado para la bendita lucha libre. En esta edición del evento, para dar inicio a nuestro querido año mundialista 2026, tuvimos un gran combate en la jaula, en el cual las últimas dos presas de la lucha libre eran Calavera Junior primero y Robin, quienes se jugaron máscara contra máscara, la dignidad, el orgullo y la identidad. Fue un combate bastante digno en el cual estuvieron grandes elementos del Consejo Mundial involucrados, como Virus, Oro Junior, El Coyote, Pólvora, Diamond, entre otros cuantos más que se jugaban justamente identidad o melena en esa jaula. Al final, Robin acaba siendo justamente la víctima de Calavera Junior, descubriendo el rostro más bien de Robin Daniel Alvarado García, Robin, luchador de tercera generación del Consejo Mundial de Lucha Libre y que es parte de una dinastía que ha estado envuelta tanto en ese cariño del público que tiene hacia su gran dinastía, pero al mismo tiempo de cierto misterio, puesto que esta dinastía, la dinastía de los Alvarados, se relaciona normalmente con fracasos, con derrotas. Y es que la dinastía Alvarado, para aquellos que saben de la gran lucha libre, de la bendita lucha libre, sabrán que si se trata de las luchas de apuestas, parecieran cargar con una maldición. Y es que se cuentan por decenas muchas veces las derrotas de los Alvarado en los grandes encuentros en los cuales se enfrentan máscaras y cabelleras los grandes luchadores. Y es por eso que hoy he decidido, basados en este resultado, traer un recuento de lo que ha sido la dinastía Alvarado en lo que son las luchas de apuesta, máscaras y cabelleras, sobre todo narrando lo que son las derrotas que han marcado a esta gran dinastía de la lucha libre. Pero para empezar, justamente tenemos que hablar de quién es el patriarca. Estamos hablando del legendario Charito Cruz, quien empezaría como uno de los grandes luchadores de la época e incluso anterior al torneo de Cuatro Caminos, que forjara una gran leyenda dentro del circuito tanto de la empresa mexicana como de las independientes, pero que justamente, si bien es cierto es el patriarca, a veces no es un nombre tan reconocido, al menos para los que están muy fuera de este gran círculo como lo es la lucha libre mexicana. Cabe mencionar que pues Charito Cruz tiene pues bueno, muy pocos registros en cuanto a las luchas de apuesta, pero a partir de la segunda generación es donde comienza el tema de lo que podría ser una maldición. Charito Cruz tuvo pues 6 descendientes varones que se adentraron al mundo de la lucha libre, una dinastía que se le puede comparar, para aquellos que estén más familiarizados con la lucha americana, con la familia Hart, de la cual provienen luchadores como Natalia, Owen, Bret the Hitman Hart. Pues bueno, en México tenemos también grandes dinastías, y aquí estaba la de los Alvarado, en la cual se podría decir que su segunda generación se divide en 2 bloques, siendo el primero el de los Mosqueteros del Diablo o los Bad Boys, justamente como esta cosa que traigo puesta el día de hoy. En esta agrupación se encontraban los luchadores conocidos como el Brazo de Oro, el Brazo de Plata y el Brazo.
toda una tercia de segunda generación de los hermanos mayores de los Alvarado, que rápidamente se hicieron con un nombre entre los favoritos del Consejo Mundial. En los cuales justamente estaban Juan, José Luis, y me parece que el tercero, creo que no tenemos el dato aquí en la tabla, pero muy bien sabemos a quiénes nos referimos, y si no estaremos colocando las fotos en la producción para que puedan identificar a estos luchadores. Hacemos antes una pausa recordando que este programa, para empezar, es patrocinado por Insule, uniformes deportivos vistiendo a los campeones. Y al mismo tiempo, antes de continuar, quiero agradecerle, que se me estaba pasando, a Genio Digital TV y a el licenciado Tomás García Solís por el espacio para nuestro querido Deporte Espectáculo, así como para mis productores, el ingeniero Jorge Sánchez y el buen Alex detrás de cámaras, que nos ayudan con la producción de estos videos. Cabe aclarar que los Mosqueteros del Diablo fueron una de las tercias más importantes del torneo de Cuatro Caminos. Fueron de los que estuvieron en esta inauguración de la división de tercias que llevó a la creación de los 3 campeonatos: el del Consejo Mundial, en ese tiempo empresa mexicana, el de la UWA, el del torneo de Cuatro Caminos, y el campeonato nacional. Una división que se ha convertido en emblema en México justamente por la construcción de grandes tercias, entre las cuales las pioneras estaban los Alvarado. Cabe aclarar que en su momento los Alvarado tuvieron grandes victorias en luchas de máscaras y cabellera, tanto en solitarios como incluso en parejas o en tercias, venciendo a luchadores como The Wrestlers, entre otros cuantos más, al menos hablando de lo que hablamos de tercias. Sin embargo, la maldición llegaría a la familia Alvarado un 21 de octubre del año 1988. Para hablar de esta maldición hay que hablar de lo que es una de las grandes rivalidades históricas de la lucha libre, que es esta, la rivalidad con los villanos. ¿Quiénes son los villanos? Bueno, para empezar, pues son la antítesis de los Brazos, pero se les conocía como la dinastía imperial, otra camada de luchadores de segunda generación provenientes del legendario Ray Mendoza. Estos luchadores eran, así como los Brazos, descendientes de un luchador muy querido y muy famoso dentro de las épocas previas a los 80s. En este caso, se sabe que los Brazos tuvieron que entrar por su propia cuenta al mundo de la lucha libre porque su señor padre no los quería en ese medio. Sin embargo, uno de los datos más importantes es que, como les mencionaba, una final por el campeonato de tercias de la UWA en Cuatro Caminos fue lo que desencadenó la rivalidad entre Alvarados e Imperiales. Esta batalla se llenó de grandes luchas sangrientas, sobre todo en el ya extinto y llamado Torneo de Cuatro Caminos, de la mano de la UWA. Batallas llenas de grandes castigos y sangre definieron una de las rivalidades, si no es que la rivalidad más importante de los 80s, y una de las batallas conocidas como la Batalla del Siglo. Fue entonces que el 21 de octubre del año 1988 llegó a un final. Se dijo basta, Brazos y villanos se enfrentarían máscaras contra máscaras en la Plaza de Toros Monumental de Monterrey, Nuevo León. Los villanos primero, cuarto y quinto le harían frente al Brazo de Oro, al Brazo de Plata y al Brazo, en una batalla que, así como todas las de su inmensa rivalidad, estuvieron llenas de sangre, estuvieron llenas de grandes lances, castigos y llaveo contra llaveo. Villano primero sorprende al Brazo de Oro con una enredadera en medio del cuadrilátero, conteo de 3 del referee, y con esto los Brazos perdían las máscaras. Una derrota que, pues para empezar, a los villanos los colocaba como la dinastía imperial al ser la familia superior, mientras que a los Brazos les dejaba una maldición importante, empezando primero por los récords. El Brazo de Oro es quizá de los más exitosos en este rubro, sin embargo su récord final ha quedado con una marca de 21 victorias y 19 derrotas en luchas de apuesta. Entre las victorias más importantes, como mencionaba, se encuentran luchadores como The Wrestlers, se encuentran algunas victorias incluso por algunos de sus hermanos, y las derrotas más importantes destaca justamente
la máscara en contra de los villanos y la cabellera en algunas oportunidades contra el villano tercero, uno de los exponentes de la dinastía imperial que no estuvo presente en aquella legendaria lucha de apuestas, pero que llegó a ser victimario de alguno de los brazos. Continuando con el legendario brazo de plata, su récord es un poquito mejor, pero no deja de ser también doloroso. El ya fallecido José Luis Alvarado Nieves, desafortunadamente tendría un récord de 23 victorias con 14 derrotas, siendo una de sus últimas caídas en contra del Rey Escorpión en la Arena México, en el Consejo Mundial de Lucha Libre, en una batalla conocida como Super Libre Plus, al estilo de la MMA, la cual en su momento de hecho llegamos a comentar con Shere Khan en este programa de Sin Límite de Tiempo. También tuvo grandes victorias sobre la Bestia Negra y algunas otras cuantas derrotas contra Terrible, Tejano, entre otros grandes luchadores. Victorias también contra The Wrestlers y varios luchadores más que se le pusieron enfrente al brazo de plata, pero que su récord ha sido bastante malo. Y finalizando con el tercero de estos tres hermanos, el brazo terminaría con una marca aún peor. Apenas 9 victorias contra 15 descalabros en luchas de apuesta. Una de sus victorias más importantes, un mano a mano, cabellera contra cabellera, en contra de su hermano mayor, el Brazo de Oro. Para que vean que incluso hasta entre hermanos llegaron a la danza de las luchas de apuestas. Normalmente estos son los tres brazos de los cuales se habla cuando se menciona a la segunda generación de la dinastía Alvarado, estos dos miembros ya fallecidos en distintos años, entre 2013, 2015 y más recientemente 2021, que ya han partido a la arena celestial. Sin embargo, no son los únicos de esta camada, al menos en esta generación, ya que llegaron también otros tres brazos que desafortunadamente corrieron destinos similares a los de sus hermanos mayores. Empezando con el más joven de ellos y uno de los que aún se mantiene activos, que es el Brazo de Platino. El Brazo de Platino es prácticamente el más joven de estos luchadores, pero mientras hacíamos el conteo, es el que tiene el peor registro de los que hemos contado hasta ahora. Apenas 4 victorias contra 19 descalabros. El más importante, el de su máscara, la cual cayó un día 27 de julio del año 2000 en contra del luchador olímpico en la sede de Cuernavaca, Morelos. El olímpico, que ha sido también un gran destapador de leyendas, víctima en el 2010 de la sombra, tuvo la fortuna de llevarse una de las máscaras de los Alvarado. Desde entonces Brazo de Platino ha tenido varias derrotas también en luchas de cabelleras, la más reciente contra su sobrino el Brazo Cibernético Jr., en una de esas tantas derrotas que marcaron la carrera de este joven miembro de los Brazos, y que es quizá el que tiene hasta el momento la peor de las marcas. De aquí continuamos con otro luchador de esta generación y dos casos bastante interesantes. Y es que hablamos de Robin Hood, padre de Robin, justamente la motivación para este video, el cual tuvo un récord de apenas 5 luchas de apuesta, con 2 victorias apenas y 3 descalabros. Sus 2 derrotas más importantes se remontan en este caso al año de 1990, más concretamente un 4 de febrero, en el cual en Naucalpan, Estado de México, vería caer su máscara inspirada en este personaje de grandes cuentos, este arquero que justamente robaba a los ricos para entregar a los pobres, contra Shu el Guerrero, un luchador legendario de aquellas grandes épocas, que entre sus grandes vitrinas se llevó la máscara de Robin Hood. Si bien es cierto, este miembro de la dinastía Alvarado cayó con esa máscara, tuvo varios regresos con múltiples nombres, entre los cuales destacaban el Brazo de Bronce, entre otros más, pero el nombre definitivo para este joven luchador fue el del Brazo Cibernético. Una máscara muy parecida a la de sus hermanos, pero con un toque más electrónico que la hizo
bastante popular entre los aficionados coleccionistas de las máscaras. Sin embargo, esta preciosa máscara desafortunadamente también vio su final, siendo esta caída el día 3 de agosto del año 1997, la cual cayó a manos del luchador Tauro en Cancún, Quintana Roo. Esta fue una derrota bastante importante y que implicó la caída del joven luchador, quien solo 2 años después partiría a la Arena Celestial, siendo el primero de esta joven camada de luchadores en ese momento que abandonaba nuestro plano terrenal. Por último, teníamos al último de los hermanos, conocido como el Superbrazo, quien originalmente debutó con otro nombre, siendo el nombre de Fraile Pop. Y aquí viene una de esas historias que hacen que la dinastía Alvarado se torne oscura. Y es que este luchador también tuvo un récord bastante malo en luchas de apuestas, teniendo 6 victorias sobre 17 descalabros, siendo las 2 derrotas más importantes las de sus respectivas máscaras. Primero, perdiendo la máscara de Fraile Pop el día 27 de marzo del año 1984 en Naucalpan, Estado de México, en el Torneo de 4 Caminos, donde lo peor no es solo que perdiera la máscara. No, lo peor no es eso, damas y caballeros. Lo peor es que su verdugo fue Robin Hood. Así es, entre hermanos se llegaron a jugar las máscaras, y si ese día uno ganó, era porque ya si empataban, es que la maldición estaba vigente. Pero ese día, Fraile Pop entregaba su máscara para después unirse, así como sus hermanos menores, al contexto de los brazos junto a sus hermanos mayores y a los menores para convertirse en el Superbrazo. Máscara que desafortunadamente, como todos los brazos, llegaría a su final, siendo el final de esta el 16 de julio del año 1995 en la Arena Naucalpan, en el Estado de México, en contra del rey del Guaguancó, Mr. Niebla, que en paz descanse. Hasta este momento hemos hablado de las derrotas más importantes entre los luchadores de la segunda generación, que como pueden ver, llegó a haber incluso derrotas dobles, como lo vimos con el brazo cibernético y el Superbrazo. Sin embargo, lo peor es que la cosa no termina. No, porque llegaría la tercera generación de los Alvarado. De hecho, hasta este momento de grabación ya hay una cuarta generación con el luchador que actualmente conocemos como la nueva versión de la Parca de la AAA, pero es una historia que apenas se está escribiendo. Y vayamos con la tercera, porque en la tercera la maldición continuó. Así es, la maldición no se detuvo ni siquiera por avanzar en cuanto a las generaciones. En esta generación tuvimos varios elementos, siendo uno de los más importantes el luchador Máximo, hijo del Brazo de Plata. Este luchador, en su momento miembro del Consejo Mundial de Lucha Libre, ha sido un luchador que, si bien empezó enmascarado, su trayectoria sin máscara, la cual nunca perdió, al menos en los registros encontrados, nos indica que fue un luchador con ciertos éxitos, ya que tiene una marca cuanto menos interesante de 15 victorias sobre 6 descalabros, al menos en los registros que se han encontrado. Ha tenido también derrotas muy importantes, como su derrota en el año 2011 en contra del Terrible y el Tejano Jr., en la cual su padre, el Brazo de Plata, estuvo involucrado. Al mismo tiempo, ya para el año 2016, vería caer su cabellera a manos de Rush. Y recientemente, en el auditorio de Tijuana, en The Crash, también vería caer su cabellera, de hecho el mismo día que su querido primo Robin. Y de aquí nos vamos igualmente a otros grandes elementos de la dinastía. Uno de ellos es el luchador conocido como La Máscara. Este luchador, que también durante mucho tiempo formaba parte de las filas del Consejo Mundial de Lucha Libre,
parecía que era el indicado a romper la maldición, al menos con los luchadores enmascarados, puesto que tenía un récord y mantuvo un récord interesante en luchas de apuesta, siendo este un récord de 4 victorias por un solo descalabro, siendo una de sus victorias más importantes y la que podía ser la que marcaba el fin de la maldición de los Alvarado, la victoria del 17 de junio del 2011 contra Averno, luchador experimentado en luchas de apuesta y que ese día había caído frente a la máscara. Pero simplemente fue una agonía que se extendió por 5 años, y es que en un marco de un aniversario número 83 del Consejo Mundial de Lucha Libre, que de hecho este año se cumplen 10 años de dicho acontecimiento, en la Catedral de Lucha Libre de la Arena México, un 2 de septiembre, Dragon Lee le ponía fin al misterio de la máscara. De hecho, es la incógnita que tenemos aquí en nuestra decoración y que estaremos dejando las imágenes para que el buen Alex se las esté colocando aquí en la producción. Asimismo, hubo varios más representantes, de hecho hubo luchadoras en esta parte de la dinastía Alvarado, destacando entre ellas Goya Kong y Muñeca de Plata, las cuales desafortunadamente no pudieron mantener ese linaje de victorias en luchas de apuesta y vieron caer sus máscaras. La pequeña Muñeca de Plata la vio caer en el 2018 en el Estado de México en contra de la baronesa, mientras que Goya Kong vería el final de su incógnita el 24 de julio del 2012 en la Arena México en contra de la princesa Blanca. Y de aquí nos vamos con un personaje cuando menos interesante de los Alvarado, pues es el único que tiene un gran récord y a día de hoy se mantiene invicto. Estamos hablando de Psycho Clown, el que es quizá el Alvarado más exitoso de la tercera generación, y hablando de récords de luchas de apuesta, quizá el más importante, puesto que a día de hoy se mantiene invicto con 13 victorias sin descalabros, destacando grandes victorias como la polémica contra el Dr. Wagner Jr. en la Triple Manía 25 en la Ciudad de México, entre otras grandes victorias que se destacan sobre todo en la AAA. Llegamos pues al final con Robin, quien no había tenido mucha experiencia en luchas de apuesta y desafortunadamente el pasado 2 de enero no pudo vencer a Calavera Jr. primero, y se ha unido a una larga lista de Alvarados que han visto caer la máscara, que han entregado lo más valioso en la lucha libre. Actualmente hay grandes exponentes de los Alvarado en las salas independientes, como lo son la mencionada Parca de la AAA o los brazos Celestial y Cibernético Junior, siendo estos luchadores los que actualmente portan la imagen de los brazos y del ejército de la dinastía Alvarado. Actualmente se mantiene una rivalidad vigente en contra de los sucesores, los imperiales, Rocambole y Villano Quinto Jr., así como del difunto, quienes esperan cazar a los brazos y poder quedarse con las incógnitas. Pero el tiempo decidirá si esta lucha se da, si la maldición sigue, o si los Alvarado pueden empezar a romper este maleficio. Damas y caballeros, este es de momento el final de un programa que creo que ha valido la pena, retomando a una de las grandes dinastías de la lucha libre y que a día de hoy parece cobrar cada vez más víctimas. Actualmente quedan 4 luchadores que aún portan sus sagradas máscaras, pero solo el tiempo decidirá si la maldición de los Alvarado continúa o si quizá pronto conozcamos el rostro de uno de estos más. Hasta aquí suena la campana con este gran combate. Recuerden suscribirse a Geno Digital TV para más contenido de calidad. Este programa ha sido patrocinado por Insule, uniformes deportivos vistiendo a los campeones. Y como siempre, agradecer a Geno Digital TV por el espacio para nuestra bendita lucha libre. Agradecerle también por la oportunidad al licenciado Tomás García Solís y como siempre en producción el ingeniero Jorge Sánchez y al buen Alex detrás de cámara por apoyarnos con
con estos grandes contenidos. Asimismo, nos gustaría leerlos en comentarios si quieren que hablemos de alguna maldición, alguna dinastía o de algún evento que haya pasado. Recuerden suscribirse a Geno Digital TV para más contenido de calidad y nos vemos.